Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este lugar tan especial donde se predica la palabra de nuestro Dios. Saben, hermanos, que para nosotros es un enorme privilegio poder escuchar esta clase de temas. En esta hora vamos a predicar un tema supremamente sólido y profundo. Vamos a estudiar una clase profunda de la Biblia. Así que espero que nuestros amigos y hermanos puedan concentrarse, ya que esta clase de temas amerita suprema concentración. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque vamos a iniciar. Antes de iniciar queremos orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a las visitas. Que este mensaje, Señor, pueda ayudarnos para poder prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Padre, porque permites que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra. Pedimos tu dirección para que este mensaje sea aprobado por ti. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, orar, pedir la dirección del Todopoderoso, ya que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos entender las Escrituras. En esta ocasión, hermanos, no vamos a leer la Biblia, vamos a tener un estudio profundo de la Biblia. Nos vamos a incrustar en los misterios de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia tiene misterio? Que solamente profundizando en la Biblia podemos descifrarlos. Quiero que usemos como base Levíticos 23:15. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas. Se le conocían como las santas convocaciones o las fiestas solemnes. En el hebreo, Rosh Kodesh. Una de esas fiestas era el Pentecostés, o conocido como la fiesta de la semana. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Noten cómo dice Levíticos 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Noten que la Pascua era la primera fiesta en el calendario hebreo. La Pascua se celebraba el 14 de Nisán. Desde la gavilla mecida se contaban 7 semanas. Aquí dice, 7 semanas cumplidas serán. Por eso es que se le conocía como fiesta de las semanas a la fiesta de Pentecostés. Era la segunda fiesta que Israel celebraba en el desierto. En este estudio vamos a tener un estudio profundo sobre lo que significa el Pentecostés y qué tiene que ver esto con el plan de salvación y cómo se cumplió con Cristo. Así que quiero que se concentren porque este tema amerita suprema concentración. El objetivo de esta conferencia es estudiar eventos proféticos y por eso quise tocar este tema del Pentecostés. Ahora vamos a ver algo muy interesante. En esta fiesta de Pentecostés se presentaba el nuevo grano de trigo. Levíticos 23:16. Levíticos 23:16 dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Por eso es que se le conocía como fiesta de las semanas
o Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. Y dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis ¿cuánto? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Porque en la fiesta de las semanas o Pentecostés se ofrecía el nuevo grano. Por eso es que se le llamaba fiesta de la semana, porque se contaban 50 días, iniciando con la gavilla mecida. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando analizamos la Biblia profundamente, saben de que en la Pascua, que era la primera fiesta de los hebreos, en la Pascua se comía pan sin levadura. Noten, pan sin levadura. Porque la levadura en la Pascua representa el pecado. Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero aquí vemos los misterios de la Biblia. En el Pentecostés sí al pan se le echaba levadura. Mire qué interesante. Noten lo que dice la Biblia hablando de la Pascua. Levíticos 23:6. Y a los 15 días de este mes, a la fiesta solemne, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Panes sin levadura de Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Esto se hacía en la Pascua. Se comían panes sin levadura por 7 días. Pero en el Pentecostés al pan sí se le echaba levadura. Levíticos 23:17. Levíticos 23:17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimos de efa de flor de harina. Estoy leyendo Levítico 23:17. Estos panes, ¿con qué iban a ser cocidos? Con levadura, como primicias para Jehová. En la Biblia encontramos aparentes contradicciones. Acabamos de ver de que en la Pascua se comía pan sin levadura, pero ahora en el Pentecostés o la fiesta de las semanas, el pan se cocía con levadura. Ya vamos a ver por qué esta aparente contradicción. Sabe, hermanos, que dice la palabra de Dios que para entender las Escrituras necesitamos ¿qué? Sabiduría. Si usted le da la Biblia a un pagano de allá afuera, ¿usted cree que la va a entender? Le va a resultar sin sabor, insípida y con contradicciones. Dice el apóstol Pablo que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu porque para él son ¿qué? Locura. Por eso, hermanos, a la hora de estudiar esta clase de temas es importante orar. Porque vamos a ver a dónde vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Esto se cumplió exactamente con Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo murió y resucitó? Se presentaron unos granos, unas cosechas. Mateo 27, 52 al 53. Cristo murió como Cordero Pascual, pero después de la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Note qué interesante lo que dice Mateo 27, 52 al 53. Cuando Cristo colgaba del madero y cuando Cristo resucitó, con él resucitaron también unos justos que estaban en los sepulcros. Mateo 27, 52 al 53. ¿Están conmigo, hermanos?
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, de Cristo, ¿qué dice? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, estos justos que resucitaron cuando Cristo resucitó, o sea, después de la resurrección de Cristo, se levantaron estos justos. Cuando Cristo colgaba del madero, los sepulcros se abrieron, pero estos justos vinieron a resucitar después de que Jesús resucitó. ¿Y estos justos fueron a dónde? A la santa ciudad. ¿A qué fueron? Nosotros tenemos el don de profecía dado a la sierva del Señor. Dice que fueron a testificar de que Cristo había que resucitado. Noten, imagínense qué impacto ver a un difunto ahora resucitado, dando testimonio de Cristo que había resucitado. Gran impacto. Ver muertos ahora resucitados que andan predicando aquí en Chillás, diciendo en alta voz, el Maestro ha resucitado. Imagínense qué impacto. Ahora, es interesante que cuando Cristo resucitó, pasó algo. Quiero que se concentren, hermanos, porque estos temas son muy delicados. Porque si no estamos siguiendo la hilación del tema, los vamos a confundir. Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con él? Dice que ascendió al trono del Padre. ¿Y quién fue la primera mujer que lo pudo ver? María Magdalena. Juan 20, 17. Voy despacio, hermanos, porque necesito que este tema quede almacenado en su corazón. Juan 20, 17. Jesús le dijo ¿a quién? A María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Noten las palabras que Jesús le dijo a María: no me toques. ¿Sabe, hermano, que cuando uno lee la Biblia superficialmente, pensará de que María iba a tocar a Jesús de esta manera? ¿Verdad que eso significa tocar? O sea, María con la puntita del dedo tocó a Cristo, ¿va? No. El sábado les dije en la sociedad de jóvenes que para entender la Biblia hay que comparar ¿qué? Versiones de Biblia. Esta palabra está mal traducida en la Reina Valera 60. En otras versiones, ¿saben cómo dice? No me detengan, suéltame. ¿Qué quería hacer María Magdalena cuando vio al Maestro? ¿Qué quería hacer? Abrazarlo. Estaba tan feliz de ver a su Maestro. Pero Cristo le está diciendo: suéltame, no me tengas. Tengo que subir primero ¿a dónde? A mi Padre. ¿Qué iba a hacer Cristo cuando ascendiera al cielo en este instante? Iba a presentarse ante el Padre como triunfante y victorioso de la muerte y del diablo. Note qué interesante. Ahora, quiero que se concentren, hermanos. ¿Están aquí todavía? Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Después de este acontecimiento, Cristo volvió a bajar. Note qué interesante. Cristo volvió a bajar. ¿Y cuántos días estuvo con los apóstoles? Hechos 1:3. Hechos 1:3. Yo quisiera ver hermanos que están fojeando su Biblia y anotando esta información, hermanos. Porque esta información, y lo digo con respeto, esta información no la va a encontrar en cualquier lugar. ¿Saben cuánto tiempo tengo de estar estudiando la Biblia profundamente? Más de 20 años.
para que usted en un instante pueda escuchar esta clase de mensaje? ¿Lo están valorando? Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo con los apóstoles después de que bajó? Hechos 1:3 dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Cristo con los apóstoles, ¿cuántos días estuvo después de que bajó? 40 días. ¿Y qué hizo Cristo en esos 40 días? Cristo les habló ¿de qué? De las profecías concernientes a Él. Cristo está aquí con los apóstoles en el aposento alto, 40 días. La pregunta es, ¿cuántos días faltan acá para que llegue la fiesta de Pentecostés? ¿Cuántos están siguiendo la ilación del tema? Si Cristo tuvo 40 días con los apóstoles, ¿cuántos días faltaban para la fiesta de Pentecostés? 10 días. Porque penta significa 50. Por eso es que se le llamaba fiesta de la semana. Se contaba 50 días después de la gavilla mecida. Note qué interesante. Cristo estuvo con los apóstoles 40 días. ¿Cuántos días faltan para la fiesta del Pentecostés? 10 días. Ahora, ¿qué pasó en el último día de esos 40? Cristo volvió ¿qué? A ascender. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes eran estos varones? Ángeles. Los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Al finalizar estos 40 días, ascendió al cielo. La ascensión de Cristo fue en el último día de estos 40. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos días faltaban para la fiesta de Pentecostés? 10 días. Ahora, aquí va el misterio de la Biblia. ¿Qué hizo Cristo en esos 10 días en el cielo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué pasó con Cristo en el cielo? ¿Qué pasó en el cielo? Eso vamos a descifrar ahora. Quiero que anoten esta información, hermano. ¿Cuántos están anotando? Yo les dije una noche de estas, si no tienen donde anotar, anótenlo en la camisa o en la blusa. Y después lo lavan. No, hermanos, esta información vale oro. Si usted le pregunta a un pastor protestante o a un católico que solamente pasa repitiendo las blasfemias de Luis Toro, explíqueme qué pasó en el día del Pentecostés en el cielo, se quedan mudos. Porque este conocimiento que vamos a estudiar en esta hora es un conocimiento exclusivo que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a ver de que este tema solamente se puede entender a la luz del santuario. ¿Qué es el santuario? Yo le dije a los hermanos que en octubre quiero venir. No importa si está lloviendo debajo del agua, vamos a venir. Vamos a venir a tener un seminario profundo del santuario y el libro de Apocalipsis. Y necesito un mes para desarrollar ese tema. ¿Aguanta un mes? ¿Sí? Un mes estudiando el santuario y el libro de Apocalipsis. Ahora, repitamos la pregunta. ¿Cuántos días faltaban para el día del Pentecostés? 10 días. ¿Qué hizo Cristo en el cielo en esos 10 días? Para saberlo, ¿saben cuál es la clave? Hay que saber primero qué hicieron los discípulos durante esos 10 días acá en la tierra.
¿Qué hicieron ellos? Bueno, leamos la Biblia lo que dice. Los discípulos en el aposento alto hicieron dos cosas, o mejor dicho, tres cosas. La primera, estaban unánimes. Hechos 1:14. Noten en esos 10 días, antes de la fiesta del Pentecostés, que faltaban 10 días, los discípulos en el aposento alto estaban como agarrándose de las mechas. Hermanos, ¿saben cuál era la discusión de los apóstoles cuando andaban con Cristo? ¿Por qué andaban discutiendo? ¿Quién iba a ser qué? El mayor. ¿Se acuerdan de aquellos dos apóstoles, dos discípulos que en una ciudad no los recibieron? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Juan y Jacobo? Señor, haz que descienda fuego del cielo. ¿Saben por qué se les llamaban a esos dos apóstoles hijos del trueno? Porque eran como. Nosotros decimos allá en El Salvador, eran de mecha corta. ¿Conocen ese dicho? Alguien que es de mecha corta, violento, no le pueden decir nada, que iba sacando el corvo. ¿Saben qué es un corvo? Allá en El Salvador le decimos corvo a los machetos, ¿cómo le llaman? Ajá, sí, allá le decimos corvo nosotros. Entonces, ¿cómo era Pedro? Otro violento. Y andaban discutiendo, siempre andaban discutiendo. Y para discutir se alejaban del maestro. Mire cómo conocen esa palabra pleitito. ¿Saben qué significa la palabra pleitito? Yo uso muchos dichos, hermanos. Recuerden de que soy salvadoreño, soy guanaco. Pleitito significa una persona que solamente anda peleando, anda discutiendo. El tema que discutían y se alejaban del maestro, ¿quién iba a ser el mayor? Imagínense. Estaban llenos de orgullo, suficiencia propia. Pero, ¿cómo están hoy? Unánime. Mire cómo dice. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánime, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos unánimes. ¿Qué otra cosa estaban haciendo? Orando y estudiando las profecías concernientes al Mesías. Es interesante que en estos 10 días los apóstoles hicieron algo muy importante. Iban a elegir al sucesor de Judas Iscariote. Fíjense, hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué los apóstoles no podían elegir al sucesor de Judas después del Pentecostés, sino que tenía que ser antes de este día? En estos 10 días tenían que elegir al sucesor de Judas. Esto tiene un misterio y una explicación que la vamos a estudiar más adelante. Noten cómo dice Hechos capítulo 1, versículos 23 al 26. Era necesario que antes del día del Pentecostés, que faltaban 10 días, recuerden, era necesario que se eligiera al sucesor de Judas Iscariote. ¿Saben quién era Judas Iscariote? El que traicionó al maestro y más tarde, ¿qué es lo que hizo? Se ahorcó. ¿Cuántos apóstoles quedaron? 11. Era necesario que se sustituyera a Judas. Y eso hicieron los apóstoles. Hechos 1, 23 al 26. Y señalaron a dos. A José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, noten que oraron. Siempre que se haga algo hay que orar. O sea que esta elección, ¿quién la iba a dirigir? El Espíritu Santo. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión.
para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Dice la Biblia que la suerte cayó ¿sobre quién? Matías. Y fue contado con 11 apóstoles, o sea que estaba cabal ¿qué? El círculo de los 12. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque esto que viene es supremamente interesante. Ya vimos lo que pasó con los apóstoles acá en la tierra. Estaban unidos, estudiando las profecías, orando, y eligieron al sucesor de Judá. ¿Está claro? Ahora vamos a ver qué hizo Cristo durante esos 10 días en el cielo. ¿Quieren saber? Esto solamente lo podemos entender a la luz del santuario. Según la Biblia, ¿qué es Cristo en este momento? Nuestro sumo sacerdote. Ahora la pregunta es, antes de que los sacerdotes empezaran a ministrar en el santuario terrenal, ¿qué hacían? Según el santuario hebreo, eran vestidos con la vestidura que usaban los sumos sacerdotes y eran ungidos para empezar a ministrar en el santuario. Esto lo dice Levíticos 8, versículos 6 al 12. Levíticos 8, versículos 6 al 12. Noten cómo dice. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos. ¿Quién era Aarón y sus hijos? ¿Qué eran? Sumos sacerdotes. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Noten que ahora Moisés a estos sacerdotes los está vistiendo como con ropa especial para sumo sacerdote. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y ciñó con él el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral. ¿Qué era el pectoral? El pectoral era una lámina que le ponían a los sumos sacerdotes en el pecho. Tenía 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Y en los costados habían otras 2 piedras llamadas el Urín y el Tumín. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? El Urín y el Tumín. Dice que Dios no le contestó a Saúl ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín. Eran 2 piedras que sobresalían en el pectoral, aparte de las 12 que representaban a los 12 hijos de Jacob. Muy interesante. O sea, en el cielo, ¿qué iba a pasar? El Padre iba a investir a Cristo ¿con qué ropa? ¿Con la ropa de qué? De sumo sacerdote, para que Cristo empezara a ministrar ¿en cuál santuario? ¿En el santuario qué? Celestial. O sea que en esos 10 días el Padre vistió a Cristo como sumo sacerdote y le puso el pectoral. Por eso era necesario que el círculo de los 12 estuviese completo, porque sobre Cristo se iba a poner el pectoral con 12 piedras, no con 11. Porque 12 simboliza el pueblo de Dios. Las piedras del pectoral representan a los 12 hijos de Jacob y a los 12 apóstoles. 12 es símbolo del pueblo de Dios. Y note cómo sigue diciendo. Y puso dentro del mismo los Urín y el Tumín. Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Y puso dentro del mismo el Urín y el Tumín, o sea, en el pectoral. Después puso la mitra sobre su cabeza. Sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Noten cuando ya estaban vestidos como sumo sacerdote, ¿qué es lo que hizo Moisés con estos hombres? Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, o sea, con el aceite y todos sus utensilios y la fuente
y su base para santificarlo. Y noten al final como dice el texto: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de ¿quién? Lo último que se hacía era que se derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Sabe, hermano? No cabe duda que en estos 10 días Cristo fue investido por el Padre como sumo sacerdote. Y en el último de esos 10 días, cuando vino la fiesta de Pentecostés, Cristo fue ungido ¿con qué? Con el aceite de la unción, que representa ¿qué? El Espíritu Santo. O sea que lo que pasó acá en la tierra eran gotas de aceite que cayeron. Lo más importante era lo que estaba pasando en el cielo. Cristo estaba siendo ungido como sumo sacerdote para empezar a ministrar en el santuario celestial. O sea, lo más importante era lo que estaba pasando en el cielo. Pregunto, cuando vino la fiesta del Pentecostés, ¿de dónde vino ese viento recio? Noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, noten, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hermanos, este viento, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Qué era lo que estaba pasando en el cielo? Cristo estaba siendo ¿qué? Ungido. O sea, en el cielo había una ceremonia. El Padre estaba vistiendo a Cristo como sumo sacerdote. Y el último día de esos 10 fue ungido. Y el aceite fue tan potente que acá en la tierra cayeron gotas. Ahora, ¿qué pasaba cuando a los sumos sacerdotes se ungían? Mire qué interesante, hermano. Concéntrense. Salmo 133, versículo 1 al 3. Salmo 133, versículo 1 al 3. Mira cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Estaban así los apóstoles? ¿Estaban así juntos en armonía? ¿Es como? ¿A qué se compara eso? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. O sea, el aceite se echa en la cabeza y como es mucho, empieza a correr ¿dónde? Sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. Y baja, noten que el aceite es tan potente, ¿hasta dónde baja? Baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y hasta dónde llega el aceite? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. O sea, el aceite es tan potente que baja ¿hasta dónde? Hasta el monte de Hermón. ¿Qué es Sión? ¿Qué simbolización? Representa al pueblo de Dios. Noten que el aceite que fue derramado sobre la cabeza de Cristo fue tan potente que bajó sobre su barba, llegó hasta sus vestidos y las gotas cayeron ¿dónde? En el monte de Hermón, donde estaban los apóstoles reunidos. O sea, lo que pasó en el Pentecostés fueron gotas de aceite que cayeron. Lo más importante es lo que estaba pasando en el cielo. Cristo estaba siendo ungido por el Padre para que empezara a ministrar en el santuario celestial. Pregunto, según el libro de Hebreos, ¿cómo está Cristo vestido? ¿Cómo está vestido Cristo? Como nuestro sumo sacerdote. Noten esta preciosa cita de la sierva del Señor. Por eso, hermano, yo digo que un adventista que rechace el don de profecía dado a la sierva del Señor, Elena de Guay, es un adventista apóstata. No hay que darle ni el privilegio de ir a lavar los baños. Los hermanos que conocen bien el mensaje y la doctrina de la iglesia adventista saben. No estoy hablando para gente ignorante, estoy hablando para gente que sabe. La gente que conoce bien y lee estos libros saben de que tienen luz de Dios. ¿Cómo esta mujer sabía esto?
¿Quién se lo reveló? Noten cómo dice en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White. El libro Hechos de los Apóstoles es un comentario del libro Hechos de los Apóstoles que está en la Biblia. Elena de White tiene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Si no lo tienen físico, descárguenlo en celular. ¿Cuántos tienen este libro en su celular? En lugar de que ande ahí TikTok, descarga la aplicación. Claro, si no tiene el libro físico. Noten esta cita como dice, Hechos de los Apóstoles, página 31, párrafo 4. Esta cita explica lo que estaba pasando en el cielo durante esos 10 días. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. ¿Cuál era la bendición prometida? El Espíritu Santo. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Por falta de tiempo no puedo hacerles un estudio profundo de Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, porque Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 siguen la estructura del santuario y de las fiestas solemnes del santuario. En Apocalipsis, aquí Elena de White está haciendo una referencia a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Noten, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia fue terminada, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Noten que en el cielo estaba siendo Cristo ungido. Y aquí hubo un anuncio terrenal de que algo estaba pasando en el cielo. Y dice, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio ministerial en el santuario celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. O sea que en el cielo estaba sucediendo una tremenda ceremonia. Los ángeles, los habitantes de los mundos no caídos, los 24 ancianos, porque es una alusión a Apocalipsis capítulo 5. Ahí están todos en esa sala cuando se entroniza al Cordero que viene inmolado. Cristo es ungido y el aceite fue tan potente que aquí a la tierra cayeron gotas. Si usted le pregunta a alguien, y saben de que inclusive los predicadores que hablan del Pentecostés solamente se espacían en lo que hubo aquí en la tierra, no mencionan nada de lo que pasó en el cielo, porque son superficiales a la hora de estudiar la Biblia. Cristo Jesús estaba siendo ungido en el cielo. Ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Saben de que cuando Cristo entra al santuario hay un silencio? Ese silencio lo vemos en Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4 no vemos coro celestial, porque no hay ángeles cantando. Juan en Apocalipsis 4 no ve a ángeles, solamente ve a los 24 ancianos y a los seres vivientes. No hay ángeles, hay un silencio, porque según Hechos, los ángeles han bajado a escoltar a Cristo para entronizarlo. Por eso es que en Apocalipsis 4 hay un silencio. Ya en Apocalipsis capítulo 5 ya empieza el coro celestial, ya Cristo está entronizado. ¿Me doy a entender? ¿Están comprendiendo, hermano? Cuando Cristo entra al santuario hay un silencio, no hay adoración celestial. Ya cuando Cristo está en el santuario, entra al santuario, Apocalipsis 5 empieza la adoración celestial. Dice que los ángeles cantan, los 24 ancianos cantan y los 4 seres vivientes cantan.
Mientras que en Apocalipsis 4 no hay adoración celestial. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Saben de que Cristo, desde el año 31 hasta el año de 1844, estuvo Cristo ministrando ¿a dónde? En el lugar santo del santuario. El 28 de octubre de 1844, estoy hablando para adventistas. ¿Cuántos adventistas hay aquí? Hermanos, estos temas son profundos. Una semana es muy poco para hablar de esto, hermano. Cristo, el 28 de octubre de 1844. ¿Cuántos conocen esa fecha? ¿Cuántos han oído esa fecha? Es el colmo que un adventista sea adventista y no sepa que es el 28 de octubre de 1844. ¿Qué es lo que pasó? Esa es una fecha emblemática para el pueblo adventista del séptimo día. Somos una iglesia, un movimiento profético que nació en armonía con una profecía daniélica, Daniel 8:14. Durante 2000 años Cristo estuvo en el santuario, en el lugar santo del santuario, ministrando como sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro abogado. Pero ahora Cristo entra al lugar santísimo, el santuario, para iniciar su obra ¿de qué? De juicio. Ahora, aquí no es lo interesante. Voy a grandes rasgos, hermanos. Voy a grandes rasgos. Por eso, hermano, cuando termine de escribir mi libro, quiero que compren ese libro. Apoyen a los pobres. Estoy escribiendo un libro solamente de profecía, de material sólido. ¿Saben, hermanos? Escuchen. ¿No? ¿Ya se durmieron? Cuando Cristo salga del lugar santísimo, va a haber otro silencio en el cielo. Vimos la primera noche que ¿cuánto va a durar ese silencio? ¿Por qué ese silencio? Ahora, concéntrense. ¿Ya se durmieron? Saben de que cuando Cristo salga del lugar santísimo, o un poco antes de salir del lugar santísimo, también el Padre lo va a cambiar de otra ropa. Mire qué interesante. Según la Biblia, ¿cómo viene Cristo? ¿Cómo viene vestido? Como Rey de Reyes. ¿Y qué? ¿Qué pasó con la ropa? Entre la salida del lugar santísimo, entre el cierre de la puerta de la gracia y la venida de Cristo, el Padre lo invistió con la vestidura de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay un silencio. Pregunto, eso que está pasando en el cielo, cuando Cristo sea investido como Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay un silencio, pregunto, ¿será que Dios lo va a anunciar acá en la tierra? ¿Será que Dios lo va a anunciar también como fue en los días del Pentecostés? Sí, lo que se le conoce como la lluvia tardía, el fuerte pregón de Apocalipsis 18. O sea que Apocalipsis 18 es el segundo Pentecostés. ¿Qué dice Apocalipsis 18, versículo 1 al 4? Noten que sobre la iglesia también se va a derramar ¿qué? El Espíritu Santo, pero no a nivel de Jerusalén, ahora va a ser a nivel mundial. Va a caer el Espíritu Santo, el aceite, sobre su pueblo. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue ¿qué? Alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Noten que este mensaje desenmascara ¿a quién? A Babilonia. Volvamos a la historia de los apóstoles. Mientras el Espíritu Santo no había caído sobre los apóstoles, ¿dónde estaban? Encerrados. ¿Encerrados a dónde? En el aposento alto. Pero cuando el Espíritu cayó sobre ellos, ¿qué pasó? ¿Salieron a qué? A contar chistes, a entretener a la gente, como los predicadores que existen hoy. Hermano, usted es un campeón, se va para el cielo. Predicaban eso los apóstoles.
predicaron un mensaje con denuedo. Dice que la gente se quedaba atónita y la gente decía, ¿qué haremos? ¿Y cuántos se bautizaron? Miles de personas. Y por predicar, ¿qué pasó? Vino persecución. Habían milagros. Fueron muertos y decapitados. ¿Pero por qué soportaron eso? Porque sobre ellos había caído ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Y la iglesia crecía, se bautizaban miles. En el primer sermón que predicó Pedro, ¿cuántos se bautizaron? 3,000 personas. Había un poder en la iglesia primitiva. Dice la Biblia que solamente la gente pasaba cerca de la sombra de Pedro y la gente quedaba ¿qué? Sana. Los apóstoles serán llevados ante tribunales. Pablo fue llevado ante el rey Agripa. La pregunta es, ¿por qué estos discípulos nunca retrocedieron? Eran amenazados, eran echados a la cárcel por predicar. Pero ¿por qué estos hombres de Dios tenían esa valentía y ese carácter? Porque sobre ellos estaba ¿qué? El Espíritu Santo. O sea que ahora me doy cuenta de lo siguiente, hermano. ¿Por qué la iglesia está así? ¿Por qué la iglesia no quiere hacer obra misionera? ¿Por qué no ganamos almas como la iglesia primitiva? Porque estamos ¿cómo? Sin ¿y qué? Terrible, hermano. Saben de que cuando caiga el segundo Pentecostés va a ser similar. Saben que dice el Espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, dice que cuando venga la lluvia tardía sobre la iglesia van a haber conversiones por miles en un día. ¿Le gustará eso al diablo? ¿Qué es lo que era el diablo? Levantará también ¿qué? Una persecución. ¿La iglesia va a desistir? ¿La iglesia va a dejar de predicar? No. ¿Cuántas conversiones habrán en un solo día? Miles, dice el Espíritu de profecía. Sufrirán persecución también. Porque en Apocalipsis 18 lo que estamos viendo es un segundo Pentecostés. Se anuncia aquí en esta tierra de que Cristo ha sido ¿qué? Investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Saben de que ese cambio de vestimenta, y esta información también vale oro, gracias a Dios que se me vino a la mente. Saben de que ese cambio de ropa, entre el cambio de ropa y la salida del lugar santísimo y el cierre de la puerta de la gracia, el conflicto de los siglos le llama a eso la boda del Cordero. Ese cambio de ropa es la boda del Cordero. O sea, que la boda del Cordero es la última fase del juicio investigador. Ese cambio de ropa se llama la boda del Cordero. Note qué interesante. Y cae la lluvia tardía. O sea, en esta tierra va a haber un segundo Pentecostés. La iglesia va a predicar con poder y con gloria. Lo que pasó en el Pentecostés fue la lluvia temprana. Y lo que pasará al final de la historia será la lluvia tardía. Caerá sobre la iglesia, pero a menos que la iglesia esté como unida, estudiando las profecías, predicando el evangelio. Hermanos, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Así como estamos, parecemos témpanos de hielo. ¿Sí? Es terrible, hermanos. Parecemos cadáveres andando. ¿Sí o no, hermano? La iglesia, porque mire, para recibir el Espíritu Santo hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Saben, hermanos? Estos temas son muy profundos. ¿Saben de que cuando Cristo se les apareció a los apóstoles, les dijo, pasa a vosotros, recibiréis el Espíritu? Les dio el Espíritu. Yo por mucho tiempo me decía, bueno, ¿cuándo es que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? ¿Antes del Pentecostés o después? Los dos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se dio antes del Pentecostés con un objetivo, para vaciarlos de ego. Y cuando vino el Pentecostés, ¿cómo estaba el vaso? Vacío, para que fueran ¿qué? Lleno.
Porque si en nuestro corazón hay pecado, hay egoísmo, hay orgullo, jamás sobre nosotros va a caer la lluvia tardía. ¿Y saben, hermanos, por qué Cristo no ha venido? Es por eso. Dice el Espíritu de Profecía que hasta que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros, el Espíritu Santo vendrá en raudales como vino sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Cuando tengamos el carácter de Cristo. Pero ¿cómo estamos hoy, hermano? ¿Cómo está la iglesia? Hermanos, va a haber una campaña evangelística de pura profecía. 2 hermanos vienen. Pero si les decimos, hermanos, van a haber tamales de gallina, ¿cuántos vienen? ¿Sí o no, hermano? ¿No estamos preparados para recibir el Espíritu Santo? Y sabe, hermanos, para terminar, hay una cita en el Espíritu de Profecía, en el libro Conflicto de los Siglos, en el tema La fe de los mártires. Al final del capítulo, ahí está una cita, dice: ¿por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? Una pregunta, dice, ¿por qué? Recuerden que los discípulos fueron perseguidos, ¿por qué? Por predicar un mensaje. Fueron perseguidos. Y todos fueron muertos por predicar el evangelio. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué hizo Nerón con Pablo? Y nosotros con solamente que somos tan canallas, discúlpenme la palabra, hermano, que con solamente que caiga una lluvinita, hermano, me va a dar gripe, me va a dar constipado. Estos hombres de Dios tenían carácter. Nerón decapitó al apóstol Pablo. Pedro, dice la historia que fue crucificado boca abajo porque Pedro le dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y dice el Espíritu de Profecía: ¿por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? ¿Por qué no somos perseguidos? Yo no veo autoridades allá con fusiles. Yo no veo que a nadie lo están amenazando por venir a la iglesia. ¿Saben por qué dice ella? ¿Por qué aún no ha venido la persecución sobre la iglesia? La única razón es porque la iglesia está igual que el mundo. Estamos igual que el mundo. Qué terrible, hermano. Qué terrible eso, hermanos. Ella dice: estamos igual que el mundo. Esta es una gran verdad, hermano. Hermano, comemos igual que el mundo. Los vestimos igual que. Oímos música igual que el mundo. Las hermanas se maquillan como el mundo. Usan minifalda como el mundo. Oyen música, reggaetón, igual que el mundo, y no hay oposición. Despierten, dice ella, el espíritu de la piedad primitiva y entonces vendrá la persecución. Por eso es que el papado no nos persigue. Somos burla para la iglesia católica. ¿Ustedes creen que el papado, los jesuitas no saben de que la iglesia adventista tiene un mensaje sólido y verdadero? ¿Ustedes creen que la iglesia católica no sabe que predicamos un mensaje sólido y verdadero? Lo dicen en sus libros los jesuitas. Pero ¿por qué no los persiguen? Dice el papado: ¿yo para qué voy a perseguir a los hermanos de Shias si están igual que el mundo? Celebran lo mismo que nosotros celebramos. Viene Semana Santa. Bueno, perdón, ¿cómo es? Semana Santa, ¿cómo? Semana Zángana o Semana Santa. Viene Semana Santa, los adventistas lo celebran. Viene la Navidad, los adventistas lo celebran. Entonces, ¿para qué los voy a perseguir? Dice la iglesia católica, si están igual que nosotros. Es hora que despertemos, porque estamos en los últimos días y es necesario que nuestro vaso sea vaciado de ego, de pecado y de malicia, para que nuestro vaso esté vacío para ser llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Así es, tal y como lo ha mencionado nuestro invitado evangelista, que la honra y la gloria sea para Dios. Hemos escudriñado las Escrituras, hemos comprendido cómo está la línea profética y cuál es nuestro propósito actualmente en esta tierra. Vamos a finalizar, así que por favor todos vamos a estar de rodillas en oración y vamos a dejar acá el tiempo a nuestro predicador. Oremos, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos porque escuchamos tu palabra. Gracias por estos temas que nos preparan para
el tiempo del fin. Gracias porque tu palabra se ha escuchado. Bendice las visitas, bendice los hermanos que han escuchado este tema. Que este tema sea de bendición para nuestras vidas. Podamos corroborar que todo está escrito en tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos mañana estar en este mismo lugar para escuchar tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.